comunicación que se llama Anclaje de Soberanía, análisis metalográfico de un eslabón de cadena hallado en el sitio Vuelta Obligado. Nosotros somos María Lucheta, Marcela Pichipil, Horacio de Rosa y Mariano Ramos. Bien, vamos a la diapositiva que nos muestra el contexto histórico de donde proviene este objeto, la cadena hallada en agosto del año 2020 y extraída en noviembre de 2020. Esto se vincula con lo que sería una investigación que llevamos a cabo en la Universidad Nacional de Luján desde el año 2000 y que trata sobre la batalla de la Vuelta Obligado en el marco de la Guerra del Paraná, que se desarrolló entre 1845 y 1846 entre la Confederación Argentina y una alianza inglesa y francesa. En el Paraná existe una doble curva en esa localidad de Vuelta Obligado, es decir, a 18 kilómetros al norte de San Pedro, y en ese lugar se ubicaron varias baterías costeras y un sistema, una línea de atajo constituido por 24 embarcaciones que sostenían 3 filas de gruesas cadenas. Este es uno de los eslabones, estos son muestras de esos eslabones, de esas cadenas que cortaban el río. Las fuerzas europeas accedían al lugar desde el sur y queriendo traspasar esa línea de atajo y para desarrollar un sistema de libre comercio que querían implementar con las provincias del litoral y con el Paraguay. Bien, en síntesis vamos entonces a la diapositiva que sigue. Y como les decíamos recién, en agosto del año pasado se encontraron lo que parecían ser 2 tramos de cadenas. Entre agosto y noviembre de 2020 se terminaron de extraer. Esto fue en el marco de varias dificultades, ya que el río Paraná subía y bajaba, en este momento está muy bajo, y a veces las cadenas quedaban expuestas y en otros momentos quedaban sumergidas bajo el agua. Pasamos a la otra diapositiva y vemos que finalmente, después de extraer esas cadenas, entre el 5 y el 7 de noviembre de 2020, pudimos comprobar que se trataba de un tramo, de un solo tramo, no de 2 tramos, sino un solo tramo, que por intermedio de un nudo de alondra estaba tomada de un madero que tiene 30 centímetros por 30 centímetros y aproximadamente unos 2 metros de largo. Este sería uno de los principales tiros de las cadenas que cortaban el río Paraná en 1845. Del tramo en cuestión se extrajeron 2 eslabones con el propósito de análisis. Ambas piezas están conformadas por una barra cilíndrica de sección irregular debido al desgaste corrosivo, de entre 22 y 24 milímetros de diámetro, formando un anillo oval plano, unido de uno de los extremos por solapamiento, como se puede ver en la figura de abajo a la derecha, y poseen un refuerzo transversal, que es el contrete. Debemos hacer notar que la barra del eslabón, desgastada por la corrosión, mostraba una estructura fibrosa característica del hierro forjado. El contrete presentaba una densidad menor que la barra y una característica superficial más lisa, diferente de la de aquella. Una de las piezas se había fracturado cuando la extrajeron del sitio, que se ve en la foto de arriba a la izquierda, por lo que el contrete que poseía se separó, revelando que estaba unido por ajuste por compresión al conjunto. En el año 1813, William Bruton patentó un tipo de eslabón de cadena hecho de hierro, cuyo uso se generalizó rápidamente. El mismo era de forma oval, con un refuerzo transversal interno, que era de fundición y no estaba soldado. Se colocaba en el eslabón cuando éste estaba al rojo, quedando fijado por compresión cuando la pieza se contraía al enfriarse. En la diapositiva se ilustra dicha forma constructiva mediante una lámina de la Enciclopedia Dictionnaire Technologique de 1823 a 1835. Por la morfología descrita, se puede decir que las piezas estaban construidas con una metodología acorde
con la tecnología inmediatamente anterior o contemporánea al evento bélico. Para verificar las características del material, se realizaron estudios de microscopía óptica y electrónica de barrido. Como se observa en la figura, el material de la barra del eslabón es ferrita recristalizada, es hierro prácticamente puro, con inclusiones de escoria orientadas en el sentido del conformado, constituyendo una estructura de tipo fibroso. Estas características son consistentes con las del hierro forjado, que en el siglo XIX se utilizaba con fines estructurales, como por ejemplo la construcción de cadenas. En aquel tiempo, un volumen importante de hierro forjado se obtenía mediante el proceso de pudelado. Normalmente, el proceso de pudelado permitía extraer de la matriz metálica silicio y fósforo que pasaban a la escoria, con el propósito de obtener un material más tenaz. En nuestro caso, como se ve en los aspectos de la figura, se confirma que las escorias contienen silicio y fósforo a diferencia de la matriz. Por las características microestructurales y la composición de las inclusiones, se estima que la parte oval de los eslabones estaba construida con hierro pudelado, cuya tecnología era de amplia utilización en los centros de construcción naval de la primera mitad del siglo XIX. En cuanto al contrete, a pesar de estar completamente afectado por la corrosión, la técnica de análisis permitió determinar las características de su microestructura. Según las micrografías óptica y electrónica de barrido, el material corresponde a la función gris perlítica, donde claramente se observan las láminas de grafito y además se ve que posee estiadita. Este último es un eutéctico fosforoso cuya presencia indica una buena colabilidad de la función. Por lo hasta ahora visto, se confirman los aspectos constructivos del material de las piezas analizadas y se ve que son acordes con una tecnología utilizada en la primera mitad del siglo XIX. Respecto del estado de degradación de los eslabones analizados, en ambos casos se observaron superficies cubiertas por una capa homogénea de productos de corrosión marrón rojizo. Si bien aún no se han realizado análisis composicional de los óxidos presentes, la morfología y las características estructurales de los mismos se corresponden con productos de corrosión observados en este tipo de materiales. Goethita, hematita, magnetita, todos concordantes con los resultados obtenidos en procesos corrosivos a mediano y largo plazo, según lo expresado en la literatura. El contrete, de fundición gris, no presenta evidencia de zona metálica. Sin embargo, dada la presencia del núcleo metálico en el eslabón, podemos decir que el proceso de corrosión avanzó homogéneamente desde la superficie externa hacia el centro de las piezas. La velocidad de corrosión de estos materiales depende básicamente de tres factores: las características del medio, los ciclos ambientales y el tiempo, la composición y la estructura de la lesión. Los dos primeros factores son comunes tanto en la fundición como en el acero pudelado, por lo que sus características microestructurales y la composición serían los responsables de las diferencias observadas respecto al estado de degradación. Por un lado, la ferrita del acero se comporta anódicamente respecto de la perlita de la fundición, motivo por el cual se habría producido la disolución preferencial de esta en la zona de contacto, provocando la separación del contrete. Por otro lado, la fundición presenta además en su composición silicio, que favorece la formación de carbono-grafito en su microestructura. La fundición gris laminar sin corroer presentará perlita en la matriz y se verá como en la micrografía de arriba a la derecha. En nuestro caso, la matriz se encontró totalmente atacada. Esto es debido a que el grafito es un material inerte desde el punto de vista de la corrosión y es catódico respecto de la matriz metálica que lo rodea. En consecuencia, la presencia del grafito da lugar a la aparición de micropilas galvánicas de corrosión en la superficie de contacto grafito-metal, que producen un ataque localizado con desprendimiento del grafito. Finalmente, es de destacar que la velocidad de corrosión de una fundición en el tiempo es, en cualquiera de sus fases, comparativamente mayor a la velocidad de corrosión de un acero de bajo carbono.
En promedio se observa que esta varía entre los 400 y 600 micrones de degradación por año, valor suficiente como para corroer un espesor de 22 milímetros como lo es del contrete que tenemos en la muestra, para los que se necesitarían de 37 a 55 años según estos valores encontrados en la literatura. En consecuencia, las conclusiones de este trabajo son las siguientes. Se analizaron 2 piezas de un tramo de cadena de 46 eslabones halladas en el sitio Vuelta de Obligado. El mismo se halló en el lugar original, in situ, según indica el plano del capitán inglés Sullivan realizado durante el día de la batalla, 20 de noviembre de 1845. Los eslabones analizados están fabricados con hierro forjado con las características del que se obtenía por el proceso de pudelado. Además, poseían un contrete de fundición de hierro. La forma constructiva se corresponde con lo que se utiliza en épocas previas y o contemporáneo con el evento bélico de Vuelta de Obligado en 1845. El contrete de fundición de hierro muestra una matriz completamente oxidada, circunstancia que es coherente con un periodo de inmersión prolongado por más de 100 años. El estado de gran deterioro corrosivo del contrete, diferente respecto del eslabón acero de bajo carbono, es consistente con lo reportado en la bibliografía. Gracias por su atención.